Imagina un lugar donde reina la perfección, donde ángeles con poderes inconmensurables viven en armonía. Ahora, pensemos en la valentía de uno de estos seres inmortales que decide desafiar todo lo determinado por Dios. Un ser tan poderoso, que su decisión alteraría el destino no solo del cielo, sino también de la tierra. Ese ser era Semiasa. Hoy nos adentraremos en una historia oscura y misteriosa, la rebelión celestial, donde cayeron ángeles y se revelaron secretos prohibidos. Semiasa, el líder de esta revuelta, llevó consigo a otros ángeles, rompiendo una ley sagrada y provocando consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. ¿Pero qué motivó a estos seres a desafiar el orden divino? ¿Y cuál fue el precio pagado por tal desobediencia? La caída de estos ángeles no fue solo un acto de desobediencia. Fue el comienzo de un caos que sacudió el equilibrio entre el mundo celestial y el terrestre, algo que dejó profundas marcas en la historia espiritual de la humanidad. ¿Qué crees que pasó cuando estos ángeles cruzaron los límites establecidos? ¿Qué pasaría si os dijera que esta historia tiene más misterios de los que podéis imaginar y que el destino mismo de la humanidad se vio afectado por estos acontecimientos? Si tienes el coraje de descubrir los detalles de esta rebelión celestial y enfrentar las consecuencias de tal transgresión, quédate conmigo hasta el final. Y, antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Porque lo que vas a escuchar aquí podría cambiar la forma en que ves el universo. No querrás perdértelo. Imagina un momento en el que el cielo, con su luz dorada y su tranquilidad, estuviera lleno de seres majestuosos, poderosos y sabios. Entre estos seres había un ángel llamado Semiasa. Él no era simplemente otro miembro de la hueste celestial, sino un ser de gran autoridad, un líder respetado por los demás ángeles. Semiasa era visto como un ser inmaculado, destinado a cumplir su misión divina en el cielo. Fue creado con una belleza y una fuerza tan impresionantes que pocos podían imaginar que un ser tan puro pudiera desviarse de su camino. Pero, como en muchas historias de la mitología y la fe, el destino de Semiasa tomó un giro inesperado. En algún momento, la tranquilidad del cielo ya no fue suficiente para él. Algo dentro de él, algo profundo, comenzó a cuestionar los límites impuestos por los cielos. Cuando miraba a la humanidad, no solo veía seres débiles y vulnerables, vio un potencial inmenso, un deseo de saber, de comprender los misterios del universo. La curiosidad humana le fascinaba. Pero más que eso, Semiasa comenzó a creer que él y sus compañeros ángeles tenían el derecho de compartir este conocimiento con los humanos. Y fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Semiasa, como líder, convocó a otros ángeles para que se unieran a él. Juntos, descenderían a la tierra, rompiendo una regla celestial fundamental: los ángeles no debían interactuar directamente con los humanos. Pero en lugar de seguir las órdenes divinas y mantener una existencia distante, Semiasa y los vigilantes, como se les conoció, decidieron enseñar a los humanos habilidades y conocimientos prohibidos. Imagínense esto: seres celestiales, con el poder de influir en todo lo que les rodea, ahora transmitiendo secretos que ni siquiera Dios quería que los hombres supieran. Pero Semiasa no actuó solo. Lideró este movimiento con un deseo ardiente de mostrar a los humanos lo que él creía que era la verdadera sabiduría. Pero, como en toda historia de gran revuelta, la decisión de Semiasa no fue sencilla y tuvo consecuencias. La desobediencia, el deseo de poder y el desafío a Dios se convirtieron en los marcadores que definieron el comienzo de la caída de Semiasa y sus seguidores. Él era más que un ángel, era el líder de una revolución celestial. Ahora bien, si pensamos que la historia de Semiasa se trata de desobediencia, entonces es hora de analizar más de cerca los motivos que realmente lo impulsaron. Imagina el cielo, ese lugar de infinita belleza y orden perfecto, donde cada ser tiene su función y nada sale de su lugar. Para muchos ángeles, este era el paraíso, el estado eterno de gracia. Pero a Semiasa y sus seguidores les faltaba algo. Algo que el cielo no podía ofrecer. Una creciente inquietud se apoderó de él y probablemente de muchos otros ángeles. Estos seres celestiales eran inmortales, poderosos e infinitamente sabios, pero lo único que no podían hacer era cuestionar el orden divino. Estaban, en cierto modo, atrapados en un destino que les había sido impuesto. El cielo,
con todas sus maravillas, comenzaba a convertirse en una prisión invisible, con sus reglas rígidas e inquebrantables. Y entonces Semiasa comienza a preguntarse, ¿por qué no podemos compartir el conocimiento con los humanos? ¿Por qué esta limitación, que hay más allá de lo que nos dicen? El deseo de más, de entender que había más allá de lo dado, comienza a crecer como una llama. Semiasa no estaba solo en esto. Se encontró con otros ángeles que también empezaban a cuestionar el sistema celestial. Estos ángeles, más tarde conocidos como los vigilantes, estaban cansados de vivir a la sombra de lo que consideraban un orden injusto. El cielo estaba lejos de ser un lugar de pura felicidad, era un lugar de jerarquía, donde cada ángel conocía su papel y, sin excepción, debía cumplirlo. La idea de bajar a la tierra y enseñar a los humanos artes prohibidas, como la magia, la astrología e incluso los secretos de los cielos, parecía una oportunidad para trascender esta limitación. El conocimiento parecía ser la clave para obtener mayor poder y libertad de elección, algo que el cielo no podía ofrecer. Ahora, piense en lo que eso significaba. No fue solo un deseo egoísta, sino también la comprensión de que el mundo humano podría ser más. Semiasa y los vigilantes creían que al enseñar este conocimiento a los humanos, de alguna manera podrían ayudar a la humanidad a alcanzar un nivel superior de comprensión, de poder. Querían ofrecer a los humanos la posibilidad de ver lo que estaba más allá de los límites impuestos, de abrir los ojos de un modo que ni siquiera Dios quería. Creían que el conocimiento era el mayor regalo que podían dar, pero al mismo tiempo, no se dieron cuenta de que estaban rompiendo una regla divina fundamental. Los humanos no estaban preparados para el poder que traerían estos secretos. Lo que Semiasa y los demás ángeles no sabían, o tal vez sí sabían, pero lo ignoraban, era que esta rebelión celestial no estaría exenta de consecuencias. Estaban a punto de cruzar una línea que, una vez cruzada, no tendría retorno. El poder que buscaban, el deseo de libertad y de conocimiento, era peligroso. Y ese fue el error fatal. Al rebelarse contra el orden divino, no solo estaban desobedeciendo a Dios, sino también alterando el equilibrio entre el cielo y la tierra. El acto de descender a la tierra y enseñar este conocimiento prohibido, de hecho, corrompería a los seres humanos y crearía un caos que ni siquiera ellos podrían prever. Fue en ese momento, cuando cayeron los ángeles, que se definió verdaderamente el concepto de rebelión celestial. Y aunque Semiasa y sus seguidores creían que estaban ofreciendo algo bueno y noble, en realidad estaban sembrando destrucción. Los humanos no estaban preparados para este poder y, con ello, comenzó a formarse el caos que, más tarde, se reflejaría en las generaciones de Nepilim, los hijos de ángeles y humanos. Pero como en toda rebelión, las intenciones iniciales de Semiasa y sus seguidores no eran exactamente malas, y esto hizo que su caída fuera aún más trágica. La historia de Semiasa y sus compañeros vigilantes, aunque plagada de intenciones complejas, no termina solo con la rebelión. De hecho, este es el momento crucial, el punto sin retorno. Cuando Semiasa y los demás ángeles descendieron a la tierra, al principio parecieron actuar con la convicción de que estaban haciendo algo que beneficiaría a la humanidad. Creían que al enseñar a los humanos los secretos de los cielos, como la magia, la astrología e incluso cómo trabajar con metales y plantas, estaban ofreciendo una oportunidad de avance, de progreso. Pero lo que no entendieron del todo fue que al compartir este conocimiento estaban creando un desequilibrio cósmico que repercutiría más allá de sus acciones inmediatas. La mayor transgresión de Semiasa y los vigilantes no fue solo el acto de enseñar, sino el hecho de que asumieron un papel que no les pertenecía, el de gobernar a los humanos. Al descender a la tierra y enseñar las artes prohibidas, estaban dando a los humanos algo que no estaban preparados para comprender ni controlar. Hasta entonces, la humanidad vivía de forma sencilla y sin una comprensión profunda de las fuerzas que dan forma al universo. Ahora, con este nuevo conocimiento, los humanos comenzaron a alterar su propia naturaleza, sin la preparación necesaria para lidiar con las consecuencias de estos poderes. Las artes mágicas, las enseñanzas de la astrología e incluso el uso de metales poderosos comenzaron a corromper el alma humana y distorsionar el orden natural de las cosas. Pero lo más impactante de todo, y lo que realmente provocó la ira divina, fue la relación que Semiasa y los demás ángeles tenían con las mujeres humanas.
Los vigilantes no solo enseñaron a los humanos, sino que también se cruzaron con ellos, creando un linaje híbrido conocido como los Nefilim. Estos niños, fruto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, eran seres inmensos y poderosos, una raza de gigantes que, según el libro de Enoc, trajeron violencia y destrucción a la tierra. La creación de los Nefilim fue vista como una falta de respeto al orden natural de la creación. Dios mismo había creado a los humanos y a los ángeles para que permanecieran en sus respectivos roles, sin interferencia de un orden superior. Al permitir estas uniones, Semiasa y sus seguidores desobedecieron no solo el mandato de Dios, sino también el equilibrio de la creación. El impacto de esto fue inmediato. No solo los humanos comenzaron a corromperse por el conocimiento que habían adquirido, sino que los Nefilim también comenzaron a sembrar el caos y la violencia donde quiera que iban. Se convirtieron en una amenaza para la tierra, trayendo destrucción y corrupción. Las generaciones posteriores de humanos comenzaron a alejarse aún más del camino divino y la tierra se convirtió en un lugar de gran violencia y sufrimiento. La consecuencia de esta transgresión fue desastrosa y la creación comenzó a perderse. Dios, al ver el caos que habían causado los vigilantes, decidió intervenir. No podía permitir que la desobediencia y el pecado se apoderaran del mundo. Fue allí donde los arcángeles, bajo el liderazgo de Miguel, fueron enviados para arrestar a Semiasa y a los otros ángeles caídos antes de que el mal se extendiera más. Como castigo, todos los vigilantes fueron encarcelados en un lugar de oscuridad, donde esperarían el juicio final. El castigo de Semiasa fue severo. Como líder del grupo, fue castigado especialmente y condenado a un destino aún más oscuro. Se le encomendó la tarea de dirigir una prisión espiritual, donde permanecería hasta el fin de los tiempos. Los vigilantes, una vez seres celestiales y respetados, ahora se han convertido en símbolos de rebelión y desobediencia, y sus acciones causan una grieta eterna entre los cielos y la tierra. La historia de Semiasa y su rebelión celestial no se limitó al libro de Enoc o a las tradiciones judías. Ha traspasado fronteras culturales y religiosas, teniendo un profundo impacto en diversas tradiciones espirituales y mitológicas alrededor del mundo. La figura de Semiasa, el ángel caído, se convirtió en un poderoso símbolo de desobediencia y transgresión, y su legado ha resonado de maneras inesperadas, influyendo en todo, desde el cristianismo hasta el ocultismo moderno. En muchas tradiciones cristianas y judías, la narración de Semiasa se considera una metáfora del mal y la tentación. No fue solo un ángel que desobedeció a Dios, sino un ejemplo de cómo el deseo de poder, conocimiento y control puede corromper incluso a los seres más elevados. Su historia resonó profundamente en la comprensión del pecado original, comparando su rebelión con la caída de Lucifer, otro ángel de alto rango que, impulsado por el orgullo, desafió la autoridad divina. Ambos casos ilustran cómo incluso aquellos más cercanos a Dios pueden caer en desgracia cuando ceden al ego y al deseo de poder absoluto. Esta conexión entre Semiasa y Lucifer ha dado lugar a diversas interpretaciones teológicas sobre el papel de los ángeles caídos y la lucha entre el bien y el mal. Pero el legado de Semiasa no se limitó al ámbito religioso. La historia de los vigilantes también ha encontrado un lugar en varias culturas antiguas, donde se han visto figuras similares a Semiasa en mitologías que abordan la caída de los dioses o la interferencia celestial en los asuntos humanos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existen paralelismos entre los vigilantes y algunas deidades que, como Semiasa, bajaron a la tierra para enseñar a los humanos conocimientos secretos, como la arquitectura y la escritura. En muchas de estas culturas, estas deidades eran vistas como benéficas, incluso como figuras que traían progreso a la humanidad. Sin embargo, esta ayuda también tenía su precio, ya que los humanos que recibían este conocimiento a menudo estaban en deuda con los dioses o con las fuerzas cósmicas. Además, la historia de Semiasa y los vigilantes ha jugado un papel importante en el ocultismo moderno. Figuras como Semiasa, a menudo asociadas con ángeles caídos, son veneradas o estudiadas en diversas corrientes esotéricas. En algunas tradiciones ocultas, Semiasa es visto como un símbolo de la búsqueda del conocimiento prohibido. La ruptura de los límites espirituales y la osadía de desafiar las leyes divinas para lograr una comprensión más profunda del universo.
Esta perspectiva ve la caída de los vigilantes de forma más ambigua, como un momento de trascendencia y evolución en el que los ángeles, al descender a la tierra, tomaron decisiones audaces que, aunque marcadas por el pecado, también representaron una búsqueda de algo mayor. Sin embargo, esta visión no es universal. Para otros, la historia de Semiasa sirve como recordatorio del precio de la desobediencia. La caída de los vigilantes y la creación de los Nepilim simbolizan el caos que puede surgir cuando seres poderosos interfieren con el equilibrio natural de las cosas. El impacto de la historia de Semiasa, por tanto, va más allá de la simple idea de rebeldes contra Dios, también representa el eterno dilema entre los límites del poder y la responsabilidad de usarlo sabiamente. A lo largo de los siglos, la figura de Semiasa y su rebelión contra los cielos se ha convertido en un icono cultural, que representa no solo la figura del ángel caído, sino también la lucha por la libertad. El conocimiento y las consecuencias que acompañan la búsqueda del poder más allá de límites divinos. Su historia, con todos sus matices de bien y mal, luz y sombra, sigue siendo una de las más fascinantes de la mitología religiosa y espiritual. La caída de Semiasa no es solo una historia de desobediencia o castigo cósmico, sino una profunda reflexión sobre las consecuencias espirituales de desafiar las órdenes divinas. La transgresión de los vigilantes no solo afecta a los directamente involucrados en la rebelión, sino que también altera la naturaleza misma de la tierra y la humanidad. La historia de Semiasa, más que una simple narración de ángeles caídos, es una advertencia sobre lo que sucede cuando la búsqueda de poder, conocimiento y control va más allá de los límites de lo permitido por el plan divino. Cuando Semiasa y sus seguidores descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos los secretos prohibidos, no solo estaban compartiendo conocimiento, estaban alterando la esencia misma de la creación. La Biblia y otros textos religiosos hablan del orden divino como algo necesario para el equilibrio del universo. Cuando se cuestiona este orden, se produce el caos. En el caso de Semiasa, no solo causó caos en el mundo terrenal al crear a los Nepilim, seres poderosos y destructivos, sino que también afectó el equilibrio mismo entre los mundos celestial y humano. El conocimiento, por muy tentador que fuera, trajo consigo consecuencias devastadoras, corrompió el corazón de los hombres y alejó aún más a la humanidad de la pureza espiritual con la que fue creada. La caída de Semiasa, por tanto, es una poderosa metáfora de los peligros de sobrepasar los límites de la moralidad y la espiritualidad. En muchas tradiciones religiosas, la idea de pecado no es solo una violación de una regla divina, sino una acción que distorsiona la armonía del universo. El acto de Semiasa de intentar compartir el conocimiento que Dios había reservado para sí mismo creó un desequilibrio cósmico, que repercutió en terribles consecuencias no solo para él, sino para toda la humanidad. La aparición de los Nefilim, por ejemplo, no fue solo una aberración genética, sino también un símbolo de la violación de las leyes naturales que Dios estableció para proteger el equilibrio de la creación. Para Semiasa, la consecuencia fue severa. Él y los demás ángeles caídos fueron encarcelados en un profundo abismo, donde esperarían el juicio final. Esta prisión no era solo física, sino también espiritual, representando la separación eterna de la luz divina y la condenación al vacío y la oscuridad. El castigo de Semiasa no fue solo el castigo por su desobediencia, sino también el reflejo de la ruptura del pacto entre el cielo y la tierra. La desobediencia trajo consigo una desconexión espiritual, una ruptura entre mundos que nadie, ni siquiera los seres celestiales, podía reparar fácilmente. Además, la caída de Semiasa generó una nueva dinámica espiritual, la aparición de los vigilantes y sus hijos, los Nepilim, se convirtió en un tema central en las tradiciones que hablan del mal y la corrupción en el mundo. Estos híbridos de humanos y ángeles a menudo son vistos como la encarnación de la mezcla de fuerzas divinas y mundanas, algo que no debería haber ocurrido. Simbolizan el exceso, la búsqueda de poder ilimitado y las catastróficas consecuencias de tales ambiciones. La interacción entre los ángeles caídos y los humanos alteró la trayectoria espiritual de la humanidad, llevándola por un camino de decadencia moral y alejándola de la pureza original que Dios había querido. Por otro lado, la caída de Semiasa también generó una reflexión sobre la libertad y el libre albedrío. La decisión de Semiasa de desafiar el orden celestial, aunque trágica, es un ejemplo de la eterna lucha entre el deseo de libertad y las consecuencias de esa elección.
Él y los demás vigilantes tenían derecho a elegir, pero esa elección tenía un precio. Al final, su caída sirvió para recordar a los seres humanos que, por valioso que sea el conocimiento, debe buscarse de manera responsable y dentro de límites espirituales y morales establecidos. En última instancia, la historia de Semiasa y su rebelión celestial es una lección profunda sobre los límites del poder, las consecuencias espirituales de las decisiones equivocadas y el precio de desafiar el orden divino. Su caída trajo oscuridad al cielo y a la tierra, pero también sirvió para establecer una reflexión eterna sobre la naturaleza del bien, del mal y de los peligros que surgen cuando buscamos lo que no nos pertenece. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Semiasa y la rebelión celestial. Como hemos visto, esta narración es mucho más que una simple caída de ángeles, es una profunda reflexión sobre los límites del conocimiento, del poder y, por supuesto, las consecuencias espirituales que surgen cuando desafiamos el orden divino. Semiasa, al tratar de trascender los límites impuestos por el cielo, trajo consigo no solo su propia caída, sino también una lección eterna sobre las decisiones que tomamos y sus reflejos en el mundo. Pero antes de terminar, quiero saber de ustedes, ¿qué piensan sobre la historia de Semiasa? ¿Crees que actuó por un impulso de bondad o lo llevó el orgullo? Deja tu opinión en los comentarios, me encantaría saber lo que piensas. Y si te ha gustado este video y quieres seguir siguiendo más historias fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal. Activar la campanita para recibir notificaciones y mantenerte al día de todo lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo video.